Entonces, bueno, señores, vamos a continuar donde dejamos esto la última vez. Recuerden que la última vez habíamos colocado ya un mundo que nos desplazaba y nos daba el efecto de que había un avión sobrevolando un territorio y también habíamos logrado que el avión disparara con la tecla, disparara con la tecla Z. Tenemos que tener en cuenta aquí varias cosas. La primera, que tenemos una clase que se llama la clase player y hemos definido un objeto llamado player, que el player es el avión. Hasta el avión le definimos unas propiedades que nos permite que el avión se mueva a la izquierda, que el avión se mueva a la derecha, que el avión pueda subir, que el avión pueda bajar, y un método muy interesante de este avión es el evento shot. El método shot del avión es el que nos permite que el avión dispare. Ahora, tenemos en cuenta que el avión no solamente tira una bala, sino que el avión puede hacer eso. Entonces, si observáis, en determinado momento hay muchas balas. Por eso tenemos otra clase que se llama la clase shot player. Y la clase shot player, ¿qué significa? Son los disparos del jugador. Y tenemos un arreglo o una lista de arreglos del jugador. ¿Listo? Ahí vamos. Entonces, ¿qué fue lo que definimos en la clase? En la clase shot player, espérate un momento. Entonces, la clase player tiene una lista de disparos. Y lo que hacemos con esa lista de disparos es que cada que presionamos la Z, se genera un nuevo objeto de la clase de disparo. Ese nuevo objeto de la clase de disparo, ¿qué hacemos con él? Lo adicionamos a la clase de disparo. Bueno, ahora, tenemos que tener aquí en cuenta una cosa que nos había quedado pendiente. Si miramos aquí la clase player chops, la clase player chops, ¿qué hace? Dispara. Ahora, cada que yo disparo y disparo y disparo y disparo y disparo y disparo y disparo, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando objetos de la clase, disparo. Y estos objetos de la clase disparo, ¿en qué método se ejecutan? Recuerden que la clase player tiene un método que se llama el método shot. El método shot, ¿qué hace? Genera un nuevo disparo. La pregunta, ¿esos objetos de la clase disparo cuándo se destruyen? En este momento. No, todavía no hemos hecho nada de enemigo, no, me refiero a los disparos. Nosotros estamos generando, por cada vez que presionamos la Z, no, espere, cada que presionamos la Z, se nos genera un nuevo objeto de la clase de disparo. Lo adicionamos a una lista de disparos. Y cuando lo adicionamos a una lista de disparos, luego recorremos la lista de disparos y le vamos a la posición Y, le vamos disminuyendo en 1. ¿Para qué? Para que los disparos tengan el efecto de que se nos van para arriba. La pregunta es, ¿cuándo destruimos esos disparos? En este momento. En ningún momento lo estamos distribuyendo. Entonces, ojo con eso en los juegos. ¿Qué es lo que pasa? Que este juego es crónico consumiendo memoria. Es decir, que si yo con este juego juego 8 horas, Z, ¿qué estoy haciendo? Cada vez estoy consumiendo memoria, porque esos objetos de la clase de disparos van creciendo y van creciendo y van creciendo y van creciendo. Tenemos que cuidarnos de eso en los juegos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a destruir el disparo, obviamente, cuando impacte un enemigo, pero también destruyamos el disparo cuando cuando el eje Y llegue a 0. O sea, si el disparo ya llegó a la parte de arriba y no logró impactar ningún enemigo, también nos toca hacer. ¿Qué nos tocaría hacer? Destruir ese objeto de disparo para evitar llenarnos de disparos. Este cambio que vamos a hacer no es un cambio que podamos observar en la lógica del juego, es un cambio que hacemos a nivel técnico para evitar que mi programa consuma memoria innecesariamente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy fácil. Simplemente en el método day, vea que en el método day, ¿qué hacemos nosotros? Por cada disparo en la clase de disparos, lo disparamos. Entonces, si yo quiero eliminar, aquí tenemos la lista que se llama la lista se llama shots. Shots es ¿qué? Disparos. Es la lista que tenemos de los disparos del avión. Entonces vea que nosotros hacemos un update para cada juego. ¿Qué hace el update? Le aumenta 1 a la Y.
¿Qué es lo que deberíamos verificar nosotros aquí? Que si el disparo en la posición Y ya es menor o igual a 0, destruya el disparo, o sea, elimínelo de la lista de disparos. Cuando necesitamos eliminar la lista, no nos conviene, no lo podemos recorrer con un for each, lo tenemos que recorrer con un for normal. Entonces, voy a modificar este evento de update y vamos a hacerlo con un for normalito. Le decimos for i es de 0 y menor a ¿qué? Le decimos a shots.count. ¿Qué nos da el shot.count? Nos da la cantidad de disparos. ¿Qué le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar si la colección shots en la posición I, punto Y, recuerde que él nos da el punto Y, nos da la posición en Y. Si el Y es menor o igual a 0, ¿qué tenemos que hacer si el disparo es menor o igual a 0? Es porque el disparo ya alcanzó el tope de la pantalla. Y si el disparo ya alcanzó el tope de la pantalla, ¿qué hacemos? Lo eliminamos. ¿Para qué? Para evitar que esa lista de disparos nos crezca infinitamente. Eso tiene otro lío. Entre más grande sea la lista de disparos, más lento se me va a poner mi juego. ¿Por qué? Porque recuerden que luego vamos a recorrer, cuando pongamos los enemigos, vamos a recorrer toda la lista de disparos, verificando si algún disparo impactó a alguna nave enemiga. Pero si esa lista la crecemos y la crecemos y la crecemos, cada vez tendemos a que nuestro juego sea más lento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos objetos que nosotros multiplicamos. Yo no puedo multiplicar objetos indefinidamente, porque eso tiene un costo en memoria y un costo en tiempo de ejecución. ¿Ibas a preguntar algo? Ah, no, pues que no es de recuperar porque ya está, ¿saben? Eso nos cambiaría la lógica totalmente. Simplemente eliminar es que la botamos de la lista de balas, porque es que esa bala ya tiene una posición. Te queda más difícil ya reutilizarla. Es mejor eliminarla y que se genere otra. Es más eficiente eso. Entonces, ¿cómo la eliminamos? Simplemente le decimos que a la colección shots, simplemente le decimos remove at y le decimos la posición I. ¿Qué significa eso? Que me la elimina de ahí. En caso contrario, simplemente le decimos que a shots en la posición I, hágalo igual al método update. Y recuerden que el update siempre le pasamos como parámetro el game time. Entonces, ahí que hicimos entonces este ya me sobra. Ahí que hicimos un cambiecito desde el punto de vista técnico. ¿Por qué un cambiecito desde el punto de vista técnico? Para evitar que mi juego se me llene de balas así, o sea, mi colección de balas puede tener 10.000, 15.000 balas en un momento, y es más lento porque esa colección de 10.000 la vamos a tener que recorrer para saber si le impactamos a algún enemigo. ¿Me hago entender? Entonces, si corremos nuevamente el juego con este cambio, van a observar que no tiene mayores diferencias. Les explico, el juego no cambia. Simplemente, ¿qué estamos haciendo? Si yo miro cuánto vale la colección de balas en este momento, vamos a darle aquí play, vamos a ponerle un punto de parada. Si le pongo un punto de parada, ahí paro de una, porque el método de ahí está, vea cuánto vale la colección shots.count. Ese método vale 0. ¿Qué significa? Que toda esa cantidad de balas que tiramos se desaparecieron. Es más, espérate, voy a hacer algo. Si yo le doy aquí stop, vamos a darle control Z. A eso, qué bueno, ahí todavía lo tenía en memoria. Voy a comentariar esto para explicarme más técnicamente lo que hay. Lo voy a dejar como estaba anteriormente. Voy a dejar el juego y disparemos una cantidad de balas aquí. Vea. Entonces uno tira y tira bala, listo. Paremos el juego. Pongámosle aquí un punto de parada. Taque, vean lo que vale la colección Chops. Chops en este momento tiene 45. Y no tiene sentido yo tener 45 balas en esa colección porque ya me hago entender con el cambio que hicimos. Es simplemente para reutilizar las balas que ya no necesitamos. Entonces, para eso hacemos este cambio. Este cambio, muchachos, no nos afecta en nada.
Por el momento no nos afecta nada. Simplemente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos mejorando las condiciones técnicas de mi juego. ¿Me hago entender con eso? Ahora, y esto también me quedó muy bacano aquí para explicarles la diferencia. Como aquí tenemos que eliminar la bala, tengo que hacer un chops remove add, no lo puedo recorrer con un for each. Me toca, pero realmente estos dos ciclos, decirle chops.count, es el equivalente a después a recorrerlo con esto, para que analicen pues las diferencias que hay en la sintaxis de las dos formas de recorrer esas colecciones. Por el momento ya borro esto. Ahora sí, continuemos con el juego. Primera parte, ya nuestro juego está una berraquera, está dando el avión Chumbimba una belleza. ¿Qué nos falta? Enemigos. Entonces vamos a crear una clase enemigo. Ahora, en enemigos vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener una sola clase enemigos. Pero vamos a tener, después yo abro por aquí las imágenes, pero vamos a hacer lo siguiente, pero vamos a tener 4 clases diferentes de aviones, para que se nos vea bien bacano. Entonces aquí yo tengo dentro de la carpeta, tengo una carpeta llamada Images, por aquí, aquí eso, y dentro de Images tengo aquí una que se llama Dry Concept. Bueno, aquí tenemos, este es el enemigo 1, el enemigo 2, el enemigo 3 y el enemigo 4. ¿Cuál es la idea con estos enemigos? La idea con estos enemigos es que pongamos que nos salgan aleatoriamente, desde arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y que nos den bala. Por el momento, primero pongamos a que nos aparezcan enemigos de forma aleatoria. Y eso. Ahora, la multiplicación de los enemigos, ¿cómo va a ser? Va a ser por tiempo. Entonces ahí vamos a tener que involucrar unas variables de tiempo que nos permitan los enemigos. Lo primero que tenemos que hacer, construir una clase enemigo, empaquetando las funcionalidades de los enemigos. Entonces vamos a eso. Entonces vamos a adicionar estas nuevas texturas que no las tenemos en el juego. Ah, bueno, sí las había adicionado yo. Aquí tenemos enemy 1, enemy 2, enemy 3, enemy 4. Tenemos ahí nuestras diferentes clases de enemigos. Entonces, para poder lograr eso, ¿qué hacemos? Lo primerito, vamos a crearnos, así como tenemos una clase que se llama la clase Player, vamos a crear una nueva clase. La nueva clase la podemos llamar Enemy, de enemigos. Vamos a crear una clase, esta clase la vamos a llamar la clase Enemy. La clase enemy, ¿qué significa? Vamos a crear un enemigo. Primer paso de esta clase, siempre vamos a copiarnos los using. Vamos a copiarnos los using que nos sirven para esto, que son de aquí para arriba. Vamos a venirnos y vamos a copiarnos los enemigos. Y no voy a copiar nada, sino que quiero que la construyamos por pedacito. ¿Será que necesitamos una textura para pintar el enemigo? Claro, entonces vamos a crear aquí un atributo privado, que es una textura de 2 dimensiones, simplemente llamémoslo la textura. ¿Será que necesitamos un rectángulo? Entonces vamos a crear aquí la clase rectángulo que nos va a pintar el enemigo. Por el momento hagamos esos dos, la vamos a ir mejorando, ¿sí o qué? Ahora, cuando tengamos un enemigo, entonces recuerden que hay 3 métodos que tienen estas clases. Siempre tenemos un método público, que es void, que es el método initialize. Y este método initialize, ¿qué tiene? Los parámetros que tiene dependen de la lógica del juego. Por el momento vamos a decir que en el initialize vamos a pasarle la textura y el rectángulo donde vamos a pintar el objeto, para que lo construyamos por pedacitos, ¿sí o qué? Hasta ahí es claro. ¿Qué le decimos? Le vamos a decir que a this texture, o sea que al atributo privado textura, llévele la textura que le pasan como parámetro. Y también le vamos a decir que al rectángulo que tiene como parámetro, pásele el rectángulo que le pasan como parámetro. Esto es lo básico. Ahora vamos a crear, también necesitamos crear una clase pública, de clase void, ahí estamos pintados dando todo para lo último. Vamos a crear la clase update. Recuerde que el método update, al método update le pasamos como parámetro, siempre le vamos a pasar como parámetro un gain time. Oh, pues, listo. Por el momento no le hagamos lógica al juego, al método update. Y por último,
tenemos el método draw. ¿Listo? Y el método draw, recuerden que le pasamos como parámetro el sprite batch. Vamos a crear aquí un objeto llamado el parámetro, lo llamamos sprite batch. ¿Listo? Y simplemente le decimos sprite batch.draw. ¿Qué le vamos a decir? Que nos pinte la textura en el rectángulo de color white. Y eso es lo que vamos a hacer por el momento con la clase enemigo. Ahora, pregunta. Los enemigos, vamos a empezar a complicar un poquito la cosa. Ok, continuamos acá. Bueno, señores, entonces, piensen en lo siguiente. Nosotros dijimos que íbamos a tener enemigos que bajaban de izquierda a derecha. Perdón, que bajaban de arriba hacia abajo. Que íbamos a tener enemigos que pasaban de izquierda a derecha y otros enemigos que me salían de derecha a izquierda. También podríamos colocar enemigos en diagonal. Queda enemigos en diagonal, vamos a ver. Más complejo, no los quiero complicar con enemigos en diagonal. Vamos a colocar por el momento enemigos hacia abajo y enemigos para los lados, que eso ya y cuando estén dando balas, eso nos genera, se nos vuelve complicadísimo el juego. Entonces, pues lo que vamos a hacer. Entonces vamos a necesitar también un atributo que llame dirección. ¿Cuál es la dirección que tiene el enemigo? ¿Cierto? Entonces vamos a crear aquí otro atributo privado. Va a ser una variable entera y la vamos a llamar direction. La dirección va a ser ¿qué? Va a ser la dirección en la cual el enemigo nos va a atacar. Por eso les digo, estos parámetros del initialize dependen de la lógica del juego. Entonces simplemente le vamos a decir que this direction va a ser igual a la dirección que tenga el enemigo. Ahora, después ahorita le colocamos la energía y todo a ver cuántos balazos le tenemos que dar para tumbarnos un avión enemigo. Por el momento hagamos nomás el movimiento. Ahora, ¿qué vamos a hacer con dirección? Se supone que si la dirección es 0, es porque el avión viene de arriba hacia abajo. ¿Sí o qué? Se supone que si la dirección es 1, es porque el avión viene de izquierda a derecha. Y se supone que si le colocamos en dirección 2, es porque el avión viene de derecha a izquierda. ¿Está claro eso? Eso, no, vamos a definirle eso. Para mí, si la dirección es 0, es porque es un avión que lo vamos a tirar así hacia abajo. Si la dirección es 1, es porque lo vamos a tirar así. Y si la dirección es 2, es porque lo vamos a tirar. Ahora, ¿cómo generamos esa dirección? Cada que creemos un avión, ponemos que la dirección se nos genere aleatoriamente. ¿O no? ¿Sí o qué, muchachos? Muy bien. Ahora, entonces va pues lo que vamos a hacer. Entonces, dependiendo de la dirección, es que cambiamos el update. Me explico. Si el avión viene para abajo, ¿qué tenemos que? Si el avión tiene dirección 0, ¿qué significa? Que lo bajamos. O sea, ¿qué tenemos que? Tenemos que afectar el eje X o el eje Y. Tenemos que afectar el eje Y. ¿Y lo tenemos que aumentar o disminuir? Aumentar porque va para abajo. Si va para abajo es que la Y se hace más grande. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente, dependiendo de la dirección, le preguntamos en el update y le decimos, si la dirección del avión es igual a 0, es porque ¿qué? Porque el avión va para abajo. Entonces, ¿qué le decimos? Le decimos que al rectángulo, en su posición Y, increméntelo en 1. Ahora, de lo contrario, si la dirección del avión no es 0, sino que la dirección del avión es 1, ¿cierto? De lo contrario, si la dirección del avión es 1, ¿qué significa? Que es un avión que vamos a tirar de izquierda a derecha. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que afectar? ¿El eje X o el eje Y? El eje X. ¿Y lo tenemos que aumentar o disminuir? Aumentar porque lo estamos tirando hacia allá. Entonces le decimos que el rectángulo en su eje X, increméntelo en... bueno, vamos a, no le pongamos eso, no le pongamos el más, pongámosle una velocidadcita a los aviones más fácil. Más bien definamos aquí un atributo privado entero y llamémoslo el speed del avión.
Y el speed, no lo mandemos como parámetro, sino que supongamos que los aviones nos corren a una velocidad de 3. Que los aviones sean un tanto más lentos que el protagonista del juego, pues para darle protagonista, ¿cierto? Ahora, entonces le decimos que a la Y, llévele lo que tiene la Y más la velocidad. Que a la X, llévele lo que tiene la X más la velocidad. Ahora, de lo contrario, si la dirección no es 0, si la dirección no es 1, es porque la dirección es 2. Entonces es un avión que tiramos de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué afectamos? ¿El eje X o el eje Y? ¿Lo aumentamos o lo disminuimos? Lo disminuimos. Entonces le vamos a decir acá, en el update del avión, simplemente vamos a decirle que la velocidad la disminuimos el eje X en lo que tenga menos la velocidad. Yo creo que con esto ya nos queda la lógica del enemigo, la lógica básica de movimiento del enemigo. Ahora, en la clase de Gain 1, la pregunta es, ¿cuántos enemigos vamos a poder tener en determinado momento? ¿Uno o muchos enemigos? Muchos. Entonces no me sirve declarar, no nos sirve declarar ¿qué? No nos sirve declarar un enemigo, sino que tendremos que declarar ¿qué? Una lista de enemigos, porque en determinado momento vamos a tener muchísimos enemigos. Entonces, ¿qué le hacemos? Simplemente aquí vamos a crear una lista que es de la clase enemy. ¿Y cómo llamamos a mi lista de enemigos? Enemies. Enemies. ¿Por qué enemies? Ese es el plural de enemy. Ojo, cuando termina en i, se reemplaza la i, la cambiamos por es. ¿Listo? Ahí articulamos pues con el inglés. Y ahí está. ¿Sí o qué? Porque el plural de enemies, enemies. Ahí está. Ahora, vamos a declarar esa lista de enemigos. Ahora, la pregunta es, ¿cada cuánto vamos a tirar un enemigo? Por tiempo. ¿Cierto? Cada X tiempo. Podemos, no, más fácil declararlo por tiempo y vamos disminuyendo el tiempo para hacer más complejo el juego, porque si lo ponemos aleatorio me puede ser muy difícil desde iniciando, muy difícil. Ahora, si vamos a necesitar manejar los enemigos por tiempo, voy a necesitar dos variables adicionales. Vamos a declarar una variable que es de la clase TimeSpan, y la variable de la clase TimeSpan vamos a llamarlo el enemy time, ¿cierto? El enemy time nos va a decir ¿qué? ¿Cuánto es el tiempo que ha transcurrido entre enemigo y enemigo? Y necesitamos declarar una variable flotante que vamos a llamar el enemy seconds. El enemy seconds también es el tiempo, sino que esta es manejada como flotante y la otra es manejada como tiempo. ¿Me hago entender? El enemy time nos va a contar el tiempo que ha transcurrido entre enemigo y enemigo. Mientras que el enemy time nos va a dar, es el número, el enemy seconds, vamos a definir cuántos segundos quiero yo que me aparezca entre enemigo y enemigo. Oh, pues ¿cómo vamos a hacer esto? Empieza el juego. En el initialize, ¿qué tenemos que hacer? En el initialize tenemos que decirle, mis enemigos es igual a una nueva lista de la clase enemy, porque no he creado nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el update? Ojo. En el load vamos a hacer una cosa. Como tengo 4 texturas de enemigos, como tenemos 4 texturas de enemigos, para no tenerlas que estar cargando, vamos a cargar esas texturas de enemigos en el load, para cargarlas una sola vez. Más fácil las cargamos una sola vez en memoria y más fácil los objetos, vamos pasándole esa textura. Entonces, vamos a crear también un objeto que es una lista de texturas. Vamos a crear un objeto llamado una lista, va a ser una lista de la clase textura de 2 dimensiones y lo voy a llamar enemies texture. Muy bien, ahí la van, enemy, más fácil así, enemy texture. La clase enemy, la lista enemy texture, ¿qué me va a dar? Una lista de texturas. ¿Qué tenemos que hacer? En el LOA, en el initialize, también la creamos. La clase enemy texture va a ser igual a una nueva lista de 2 dimensiones y exacto. Ahora, en el load, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear vamos a cargar las listas de los enemigos. Entonces le vamos a decir
que a la clase, que a la lista que llama enemies texture, vamos a adicionarle, ¿qué le vamos a adicionar? Una textura. Entonces le decimos content.load y vamos a cargar una textura de 2 dimensiones. ¿Y cómo se llama mi primer textura de enemigo? Se llama enemy1, por aquí lo tenemos, llama enemy1. Entonces le vamos a decir images enemy1. Ahí está. Y de igual manera, ¿qué hacemos? Cargamos los otros enemigos. La textura del enemigo 2, la textura del enemigo 3 y la textura del enemigo 4. La estamos precargando ahí en memoria para no tener que estar haciendo esa operación en el juego. Como el load se ejecuta una sola vez, es importante ponerlo ahí. Si lo ponemos en el update, ¿qué problema tiene? Que cada que pasa el update me está recargando eso y hago que mi juego sea más lento. Es importante tener esas cosas, es muy importante saber dónde poner las cosas. Algunas cosas me van a funcionar poniéndolas en diferentes sitios, pero dependiendo del lugar que nos pongamos, mi juego puede ser más lento, más rápido, más eficiente, utilizar mejor los recursos, etc. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos ahora en el update. Después de que actualizamos el mundo, después de que actualizamos el juego, ¿qué vamos a crear? Vamos a llamar un método que llama updateEnemies. ¿Qué hace el método updateEnemies? Me está creando permanentemente enemigos y está validando y está llamándome el update de cada clase enemigo. Entonces, vamos a crear un método llamado updateEnemies. Y el método updateEnemy, recuerde que le pasamos como parámetro el gameTime. Este método updateEnemies no existe, saca error, control punto para que me lo genere, y aquí ya me generó el encabezado del updateEnemies. Vamos a ver qué pasa con este updateEnemies. Con este updateEnemies, ¿qué tenemos que hacer? Contar el tiempo. Esperen, quedó faltando otra cosa. Para que esto nos funcione, recuerde que tenemos un enemy time. Esta variable enemy time hay que inicializarla. Vamos a decirle aquí en el initialize, vamos a decirle que el enemy time va a ser igual a timespan.0. Recuerde que esa es la manera como inicializamos un timespan. Y le vamos a decir que el enemy seconds es igual a, pongámosle 3 segundos. Empezamos con que los enemigos nos van a aparecer cada 3 segundos. Ahora sí, volvamos ahora sí al método updateEnemies. Entonces, cuando llegamos al método updateEnemies, lo primero que hacemos es que declaramos una variable de timespan que lo vamos a llamar simplemente la variable time, y time va a ser igual a timespan. Aquí tiene un método que llama fromSeconds, y en el método fromSeconds, digámosle en enemy seconds. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque la variable enemy seconds es una variable flotante, no es tiempo. Es que el tiempo es un tipo de datos que se puede comparar y hacer operaciones con él. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos convirtiendo ese 3F, lo estamos convirtiendo a 3 segundos. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar la variable? 3 segundos. ¿Cuánto vale la variable enemy time en este momento? 0. ¿Y cuánto vale la variable gameTime? Es el tiempo que ha transcurrido del juego. Entonces, vean pues cómo le preguntamos esto. Le vamos a decir si la variable gameTime punto total gameTime. Cuando yo le digo gameTime punto total gameTime, ¿qué me da? El tiempo transcurrido desde que inició el juego. ¿Qué le vamos a decir? Si el gameTime menos total gameTime menos el enemy time, ¿cierto?, es mayor que el time, y ya les voy a mirar este trabalenguas cómo se lee. Pues, ¿cuánto es el total game time? El tiempo transcurrido del juego. ¿Cuánto vale el enemy time? En este momento vale 0 porque en esa variable le inicializamos en 0. ¿Y cuánto vale la variable time? Vale 3. Entonces le vamos a preguntar, supongamos que el juego empezó, primer segundo del juego. Perdón, ustedes sí me están poniendo cuidado, no parece. Vamos a mirar acá. Si tenemos aquí el total del juego, inició el juego, 1 segundo. Entonces pregunta, 1 menos 0, ¿cuánto da? 1. 1 menos 0, 1. 1 mayor que el tiempo, que 3. 1 mayor que 3. No, ha pasado 1 segundo, todavía no es tiempo de tirar un enemigo. Segundo número 2 del juego. Pregunta, segundo 2, o sea, 2 menos el enemy time, 2 menos 0, ¿cuánto nos da? 2 menos 0,
2. 2 es mayor a 3. No, no es tiempo de tirar el otro enemigo. Avanza el juego. Segundo 3. No, porque, bueno, si lo dejo mayor igual me lo tira el 3. Si lo dejo mayor, el primero me lo tira a los 4 segundos, pero el otro sí me lo va a tirar cada 3. Pues, entonces le decimos 3 menos 0, 3. 3 mayor a 3, falso. No tira el enemigo. Segundo 4 del juego. Ahí sí, pregunta, 4 menos enemy time. Entonces pregunta, 4 menos 0, 4. 4 mayor a 3, sí. En ese momento es tiempo de ¿qué? De tirar el nuevo enemigo. Entonces, cuando vamos a tirar el nuevo enemigo, vamos a decirle lo siguiente. Vamos a ejecutar un juego llamado add enemy. Y el add enemy también pasémosle el game time. Todo esto es de mejor pasarle. Ahorita hacemos el add enemy. Este add enemy obviamente nos saca error porque aún no lo hemos hecho. Pero tenemos que prepararnos para la siguiente vuelta. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que el enemy time va a ser igual al game time punto total game time. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, como ya tiramos un enemigo en el segundo 4, ¿qué estamos haciendo? Estamos grabando que ese es el tiempo, para que el otro enemigo me lo tire en el segundo 7, para que el otro enemigo me lo tire en el segundo 10, para que el otro enemigo me lo tire en el segundo 13. ¿Me hago entender? Estamos valando ese valor para que me lo va tirando. Ahora, si yo quiero que mi juego se me haga más difícil, podemos hacer lo siguiente. Le podemos decir que los enemy seconds es igual a lo que tiene enemy seconds por punto, no, pongámosle punto 95. ¿Ahí qué estamos haciendo? Estamos disminuyendo en un 5% el tiempo del enemigo. O sea que cada que él genere un enemigo, el siguiente enemigo ya no se va a demorar 3 segundos, sino que se va a demorar 2.85, algo así. El siguiente tiempo ya se va a demorar 2 segundos y medio, después se va a demorar Bueno, vamos a mirarlo así a ver, hasta que se nos llene. Luego le podemos colocar un tate quieto a eso. Por el momento, probémoslo así. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando hacer el método add enemy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el add enemy? En el método de enemy ya es el que adicionamos el enemigo, ¿o no? Pregunta, ¿qué textura le vamos a poner al enemigo? ¿Cuántas texturas tenemos de enemigo? 4. ¿Cuál le ponemos? Pero le ponemos una textura, no le pongo las 4, una sola. ¿Cuál le va a poner? Una al azar, ¿o no? Entonces vamos a crear una variable que nos sirva para hacer aleatorios. Vamos a decirle random rd igual a new random. Vamos a declarar una variable que va a ser el índice de la textura. Entonces vamos a definir simplemente el índice, vamos a llamarlo, el índice de la textura, llamémoslo i. El índice de la textura, ¿cuántas texturas tenemos? 4. Entonces, pero están numeradas ¿de qué? Del 0 al 3. Entonces hagamos un aleatorio de 0 a 3. ¿Por qué de 0 a 3? Porque las texturas en la colección, como son 4 texturas, pero las texturas están aleatorias ¿de qué? De 0 a 3. Ahora, las esté llamando la carpeta. Claro, no, importa cómo las adicionamos. Adicionamos el enemigo 1, el enemigo 2, el enemigo 3 y el enemigo 4. Por eso le estamos diciendo, ¿en qué dirección vamos a mandar el avión? Tenemos 3 direcciones. La dirección 0, la dirección 1 o la dirección 2. Mandémosla al azar. Entonces, declaremos una variable j que va a ser igual a la que nos va a decir la dirección del avión, pero la dirección del avión va a ser un aleatorio entre 0 y 2. Entonces aquí le coloque for the enemy texture y aquí coloquémosle para the enemy direction. Ahí está. ¿O no? Ahora sí, creemos un objeto de la clase enemigo que es el que vamos a adicionar a la lista de enemigos. ¿Cómo lo creamos? Fácil, de la clase enemy vamos a crear un objeto llamado enemy que va a ser igual a un new enemy. Ahora sí, cuando creamos este objeto tenemos este objeto enemy tenemos que darle un initialize. Primer parámetro del initialize. ¿Cuál será el primer parámetro del initialize? La textura. ¿Qué textura vamos a implementar? Vamos a generar ¿qué textura? La textura i. Entonces vamos a decirle que la textura, ¿cómo es que es la cosa? Vamos a decirle
se llama enemy texture en la posición y, ¿o no? Porque es una colección de texturas. Ahora, ¿qué dirección? Pero eso depende. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El rectángulo del avión. Pero eso depende. Si el avión tiene dirección 0, ¿el rectángulo dónde tiene que empezar? En la posición 0. Entonces, esto depende de la dirección que tengamos. Entonces, le decimos, si la J, que es la dirección, es igual a 0, ¿qué significa? Que el avión lo vamos a tirar ¿desde dónde? Que el avión lo vamos a tirar desde arriba. Y si el avión lo vamos a tirar desde arriba, entonces vamos a crear aquí un nuevo rectángulo. Y el rectángulo empieza ¿en qué posición? No, pero ¿en qué posición en X? Aleatorio también. ¿Para qué? Porque el avión lo va a tirar desde arriba, pero lo vamos a tirar en cualquier dirección desde arriba. Entonces, ¿qué le decimos? Vamos a decirle rd.next. ¿Y cuáles son los valores de ese aleatorio? Desde 0 hasta ¿cuánto? Hasta el ancho de la ventana menos el tamaño del avión, que le vamos a poner de 70 píxeles. Ahora, después sigue la posición en Y. Si el avión lo vamos a tirar desde arriba, la posición en Y es la posición 0. Y después aquí el parámetro viene en la dirección, que aquí la dirección es 0. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Inicializamos el avión. Fíjate que aquí tenemos, pasa que el rectángulo, aquí me quedó faltando otros dos parámetros, que es el ancho del avión y el tamaño del avión. Bueno, entonces aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos aquí? Creamos el avión cuando la posición sea en 0. Ahora, de lo contrario, ¿pero qué pasa si la dirección del avión es en 1? Si la dirección del avión es en 1, la pregunta es, ¿cómo tiramos el avión? Entonces, primero, la textura es la misma ni porque fue el aleatorio. Ahora, el avión lo vamos a tirar de izquierda a derecha. Si lo vamos a tirar de izquierda a derecha, ¿cómo tiene que ser el rectángulo? ¿La posición en X? No. La posición en X, la posición en X sí es en 0. Tiene toda la razón. La que cambia es esta otra. La posición en X es 0, porque él arranca desde acá. La pregunta es, en la posición en Y, ¿por qué la reemplazamos? Puede ser cualquiera de las posiciones válidas. Entonces le decimos que va a ser igual a un aleatorio ¿desde qué? Desde la posición 0 hasta al alto de la ventana, el alto de la ventana menos el alto del avión, que es 70. Aquí le decimos de 70 píxeles por 70 píxeles y aquí le decimos que la dirección es 1. Ahora, en caso contrario es porque la dirección del avión ya es 2. Y si la dirección del avión es 2, ¿sí o qué? ¿En qué posición lo tiramos en X? Lo vamos a tirar desde la esquina de allá, entonces lo tenemos que tirar en el ancho de la ventana menos 70, que es el ancho del avión. Ahora, la posición en X es la misma, un aleatorio desde 0 hasta el alto de la ventana, el avión va a tener 0 por 0 y dirección 2. Hacemos esto, y luego, ¿qué le decimos? A la colección de enemigos vamos a adicionarle el enemigo. Ahí está. Pero ojo, para que los aviones nos bajen o nos vuelen o nos corran o lo que sea, ¿qué tenemos que hacer en el update enemies? Recorrer la lista de enemigos y llamar el método update de cada enemigo. Eso es lo que permite que el enemigo lo veamos desplazarse por la pantalla. Entonces aquí iniciamos con un for each. Vamos a decirle por cada enemigo, vamos a llamarlo enemigo. En la colección de enemigos, en los enemies, ¿qué hacemos? Simplemente le decimos enemy.update y siempre a los update le pasamos el game time y listo. Ahí ya nos queda la multiplicación de enemigos, que la hicimos con un saborcito adicional, 4 texturas aleatorias y 3 direcciones aleatorias. Ahora, ¿qué nos queda faltando? En el dron no los hemos pintado. Entonces, dibujamos el mundo. Vamos a dibujar los enemigos por encima o por debajo del avión.
Yo digo por debajo del avión, que el avión, como es el protagonista, que es el que siempre se vea. Entonces, vamos a dibujar, vamos a decirle, vamos a crear aquí un método llamado Draw Enemies. Y le pasamos como parámetro, siempre le pasamos el sprite, batch. Ahí tenemos nuestro método Draw Enemies, que nuestro método Draw Enemies está sacando error porque no lo hemos hecho. Entonces simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Recorremos la lista de enemigos y ya no le hacemos un enemy day, sino que hacemos un enemy draw y le pasamos como parámetro el sprite batch. Señores, si no estoy mal, ya el avión no solamente va a volar, sino que van a empezar a salir aviones por todo lado, aleatorio, que van a intentar, por el momento no disparan, pero son aviones que van a intentar chocarnos. Entonces vamos a darle play aquí al proyecto a ver si es verdad tanta dicha. Entonces empecemos. Todavía no hemos controlado colisiones. Entonces salió el primero, salió el segundo, salió el tercero, el cuarto. Entonces vea que es muy bacano porque salen los aviones aleatorios. Ahí salió otro, no nos ha salido ninguno de derecha a izquierda, pero ahorita debe estar que sale. Esos son probabilidades aleatorias. Ahí está ya. ¿Por qué no me sale ninguno de derecha a izquierda? Sí o qué, ve, charro que no haya salido ninguno de allá para acá. Elegimos 0, 1, 2. Todos están saliendo. No, ya ahí tenemos que tener un problema. Ya debe haber salido uno de... ¿Cómo? No, lo que pasa es que el único problema que yo estoy viendo aquí, llega un momento en que ya eso se nos... Ahora, para evitar que esto pase, porque este juego se volvería, una cosa es que el juego sea difícil y otra cosa es que el juego sea inmanejable. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a corregir dos cosas. Lo primero, vamos a decirle aquí algo. Cuando estemos haciendo el loot day enemies, vamos a colocarle un freno. Vamos a colocarle un freno a este enemy seconds. Simplemente le decimos, si el enemy seconds es menor a 0.5, ¿qué le podemos decir? Le podemos decir que el enemy seconds hágalo igual a 0.5. ¿Esto para qué? Para evitar que la tasa de enemigos nunca sea menor ahora. Ahora, aquí le decimos posición 0, posición 1, posición 2. Ahí vamos, es un RJ 02. Vamos a mirar aquí la clase enemigo, aquí una cosa, aquí en la clase enemigo, dirección 0, dirección 1 y dirección 2. No, ¿sabe cuál es el error? Yo creo que estos aleatorios, vea que nunca me sale la textura 4. ¿Qué pasa si yo le digo 0,4 y aquí le digo 0,3? Creo que este 0,4 me genera un aleatorio entre 0 y 3 y este 0,3 me genera un aleatorio entre 0 y 2. Vamos a probar si mi teoría es válida. Y ahí probamos a ver si es verdad eso. Entonces empieza. Ahora sí, que ya salió otra textura. Esta no me había salido. No, es que todavía no. ¡Muelle! No mueren, ahí sí, ya está. Bueno. Entonces ojo con ese aleatorio que hay que tener límite con el límite inferior. Entonces, si os dais cuenta, ya tenemos nuestro juego en el cual nos salen aviones de las 4 clases y nos sale en todas las direcciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que hacer varias cosas. Lo primero, vamos a poder matar esos aviones. No los hemos matado. Entonces vamos a verificar que cuando demos chumbimba, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que validar eso. Ahora, pregunta, ¿cuánto vale la colección de aviones en este momento? En este momento la colección de aviones, si le ponemos pausa al juego, yo le muestro. Exacto, todos los que han salido desde el momento. ¿Cuántos enemigos llevamos? 58 enemigos. Pregunta, necesito que hayan 58 enemigos. Ya cuando el enemigo se me desaparezca, ¿ya qué necesitamos hacer? Eliminarlo de ahí para evitar que nos genere enemigos. Pero ahorita lo arreglamos. Primero aprendamos a matar los enemigos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que
verificar que cuando le demos bala a los enemigos, esos enemigos mueran, ¿o no? ¿Cómo logramos eso? Fácil. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el método UDENemy llamemos otro subprograma. Un programa que nos verifique si todas las balas que yo he tirado, ¿qué hacen? Si alguna bala que yo he tirado me ha impactado un enemigo, ¿o no? Vamos a hacer eso. Pero otra cosa, vamos a colocar primero que los enemigos mueran de un balazo. Y luego vamos a hacer que los enemigos mueran, digamos, a 3 balazos o a 4 balazos. ¿Para qué lo vamos haciendo? Es más, podríamos decirle que si el enemigo es de textura 1, muera con un balazo. Que si el enemigo es de textura 2, muera con eso. Y lo hacemos más, hacemos que los diferentes aviones tengan diferente, o sea, que sean como aviones más tecitos unos que otros. Y ahí lo vamos mejorando. Pero primero pongamos a morir a todo el mundo de un solo balazo, ¿o no? ¿Sí o qué? Entonces vamos a decirle aquí, vamos a crear aquí un método para no hacer muy largo la lógica. Cuando un método se está volviendo muy largo, es mejor partirlo en varios métodos. Entonces vamos a crear un método llamado check enemy kill. Eso significa chequear si el enemigo muere. ¿Sí o qué? Recuerde, todos estos métodos que deriven del UDEI, siempre pásenle como costumbre. Acostumbre a pasarle que así no lo usen. Es mejor porque después tarde que temprano le va a hacer a uno falta, como por estándar. Pues vamos a hacer el método check enemy kill. Ahora, ¿qué tenemos que verificar? Tenemos que verificar por cada balazo, tenemos que verificar por cada balazo si el balazo me destruye un enemigo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Un ciclo recorriendo todas las balas que yo he tirado. Y por cada bala que yo he tirado, ¿qué me toca recorrer? Recorrer todos los enemigos. A ver si le he pegado a los enemigos. ¿Me hago entender o no me hago entender? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ciclo primero por las balas del avión. Entonces, ahora, si la bala impacta al enemigo, ¿qué hacemos? Destruimos la bala y destruimos el enemigo, ¿o no? Porque ¿para qué voy a seguir? Para que la bala no le pegue y siga derecho. O sea, que destruimos la bala y destruimos el enemigo. Y ahora le ponemos el efecto de explosión. Le ponemos la explosión y el sonido de explosión al enemigo. Entonces vea que uno va armando las cosas por pasos, pero hay que ir haciéndolo por pedacitos. No podemos pretender hacer todo el juego de una porque no somos capaces. Tenemos que ir logrando pequeños objetivos hasta lograr la meta total. Bueno, entonces, vamos a decirle... Entonces, como tenemos que eliminar la bala, no lo puedo recorrer con un ciclo for normalito. Me toca recorrerlo con un for. No con un for each, sino con un for normalito. Vamos a decirle for i ahora. Player punto, el enemigo, el player tiene un método que llama shot, pero no me sirve el shot. Necesito saber desde fuera de la clase las balas que tenga el enemigo. Si ustedes recuerdan, la clase player... Los shots es un atributo privado. ¿Cómo solucionamos si yo quiero que las balas las pueda acceder? Public es un chambonazo, no me lo crees público, sino creémosle un atributo, una propiedad pública que llame shots para poder consultar las balas desde por fuera. Entonces me hago entender, ¿qué le hacemos? Le decimos control RE, enter. ¿Y qué hace? Ya me genera esto. Simplemente, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando un atributo nuevo que se llama el atributo chats con la S mayúscula. ¿Para qué creamos ese atributo chats? Para poder consultar las balas desde por fuera de la clase player. Entonces, al hacer esto, vean la gran diferencia, muchachos. Ya le digo player punto y aquí ya me aparece chats, que es que las balas que ha disparado el enemigo. Punto y aquí me hereda todo lo que tenga shots. Y dentro de shots, ¿qué tenemos? Tenemos el método count. ¿Qué estamos diciéndole ahí? Hágalo para ahí hasta el contador de balas del jugador, ¿o no? ¿Tiene o no tiene sentido? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Por cada bala que está representado en la variable i, tenemos que verificar si me impactó el enemigo, si me interceptó el enemigo. Pero entonces, ¿qué le tenemos que decir? Sí. Vamos a recorrer otro ciclo for de los enemigos. Vamos a decirle ahora for, no, porque no le puedo hacer todavía al for. Tengo que saber a qué enemigo.
Le digo for J desde 0, J menor, a una colección que se llama la colección de enemigos punto count. Ahora, ¿qué tenemos que verificar? Tenemos que verificar si la bala del enemigo, si la bala del jugador en la posición I me intercepta el enemigo de la posición J, pero resulta que el rectángulo del enemigo será visible desde aquí. No es visible. ¿Por qué no es visible el rectángulo del enemigo? Porque si observáis, la clase rectángulo está privada. Solución: créele una propiedad llamada rectángulo que nos permita que el rectángulo sea visible desde la clase externa. Entonces le vamos a decir control R, enter, y aquí ya creamos el atributo público rectangle. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este rectángulo? Simplemente vamos a decirle lo siguiente. Le vamos a preguntar ahorita si. Le decimos aquí en la clase Gain 1, le decimos sí. Pues, sí. La bala en la posición I. ¿Cuál es la bala en la posición I? Entonces decimos, si el player punto shots en la posición I intercepta shots en la pero shots en la posición I punto rectangle punto intercepta ¿a quién? Intercepta a los enemigos en la posición I punto sí, rectangle sí es en la posición J, tienes toda la razón, ya lo vamos a corregir. Vean lo que le estamos diciendo aquí. Si el rectángulo de las balas en I intercepta el enemigo que está en el enemigo que en la posición J, ¿qué significa? Que le pegamos un balazo a ese enemigo. Y si le pegamos un balazo a ese enemigo, ¿qué tenemos que hacer? Remover la bala y remover el enemigo. Y después poner una explosión en ese punto. Pero aún no le hemos puesto explosiones. Ahorita hacemos lo de la explosión. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a eliminarlo por el momento. Le vamos a decir a los enemigos, punto, le decimos remove add. Eliminamos el enemigo que hay en la posición J. Y le decimos aquí, y al player, en los disparos, vamos a también eliminarle el disparo que haya en la posición I. Señores, si no estoy mal, esto ya debe empezar a matar enemigos de un balacito. Ahorita, ¿qué hacemos? Le vamos a poner más complejo, que no sea de un balacito, sino que sea de más balacitos por enemigo. No, todavía no le hemos... Estamos verificando en las balas de allá para acá. Todavía no, el avión de nosotros por el momento está inmortal. Es lo del aire. Vamos a darle play a ver. Marcia, es verdad. Usted viene por acá, salí pues hijo de madre que te vas a ver. Ahí está, ¿sí ven? Fácil, ¿sí o qué? ¿O no? Entonces vamos a ponerle emoción. Ahí está, ¿o no? Ahí está, Barry. Pero entonces, para que quede más emocionante, esperemos a que salgan bastantes. ¿Sí o qué? ¿Lo mata o no lo mata? Vea que si la bala no lo toca, él no lo mata, solamente lo toca. Entonces vamos a ir mejorando la cosa. ¿O no? Ya sabemos destruir los enemigos con bala. ¿Qué nos falta? Empezar a manejar puntaje. ¿Quién maneja el puntaje? ¿El jugador o no? Vamos a colocarle una energía al jugador o unas vidas, como le quieran llamar, y también vamos a también a manejarle los puntajes que tenga el enemigo para irlos contando. ¿Sí, Juancho? Yo creo que sería bueno si algunos enemigos mueren dependiendo pues, de los disparos, que diferentes enemigos den más puntaje. Podría ser también, listo. O sea, ya cuando tú hagas tu juego le pones todas esas cosas, listo. Entonces, por el momento, ¿qué vamos a hacer? Aquí en la clase player vamos a definir dos atributos privados. Los dos atributos privados van a ser, primero, vamos a definir la energía del avión. Y el otro atributo privado, vamos a definirle también los puntos.
Como estos son atributos privados del jugador, yo necesito accederlos por fuera. Entonces de una vez creemos las propiedades. Control RE, creamos la propiedad para manejar la energía. A mí por orden me gusta tener todas estas propiedades aquí abajito. Y lo mismo los puntos. Vamos a irle control RE y vamos a crearle una propiedad para manejar los puntos. Ahora, cuando el avión inicie, ¿cuántos puntos tiene el avión? Tiene 0. Y cuando el avión arranque, ¿con cuánta energía lo tiramos? Tirémosle 20, que creo que 100 es mucho y 15, 10 es muy poquito. Tirémoslo ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por el momento no estamos disminuyendo energía. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en el juego? Que cada que matemos un enemigo, también ¿qué vamos a decirle? Vamos a decirle que el player, porque los puntos los maneja el jugador, que el player.points increméntelo en 1, ¿o no? ¿Y qué nos queda faltando? No, espere, es la energía, es un punto del jugador. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos ahora a poderle mostrar cuántos puntos y cuánta energía lleva el jugador. No lo hemos hecho. Para poder mostrar eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos una fuente que no hemos creado. Entonces vamos a crear primero un nuevo elemento. Vamos a crear aquí una fuente. Simplemente vamos a hacerlo sencillo. Vamos a llamarle font. Creo que esta fuente nos queda bien si la manejamos a 24 puntos. Y vamos a marcarla también como una fuente que esté en negrita. Sí. Ahora, para poder pintar esta fuente, ¿qué hacemos? En el método draw, después de pintar el player, ¿qué le decimos? Sprite batch, y vamos a pintar, vamos a decirle draw string, y en el draw string, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle que con el tipo de letra, bueno, pero la fuente no para poderla usar hay que declararla y cargarla. Entonces vamos a crear aquí de la clase sprite font, vamos a declarar un objeto llamado font. Este objeto llamado font lo tenemos que cargar en el load. En el load también vamos a decirle que mi font es igual a content.load. Vamos a cargar el sprite font y la fuente está en la carpeta, fonts. Bueno, está en la carpeta fonts y se llama font. Si no estoy mal, así fue que la llamamos. Está muy bien, listo. Ahora, ¿qué hacemos ya? Para cuando vayamos a escribir el mensaje, decimos que ese mensaje me lo escribe con esa fuente. El mensaje simplemente va a decir aquí points, 2 puntos, y vamos a concatenar con el player.points to string. Le vamos a decir, ¿en dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner en la posición 10,10 y la vamos a tirar de color, ¿qué será eso? Creo que con blanco nos queda bien. Color white. Listo, ahí tiramos el primer letrerito que era la fuente, eran los puntos. Ahora vamos a dibujar también la energía del avión. Entonces vamos a decirle aquí, creemos un mensajito. El otro mensajito se llama energy. Y el mensajito energy simplemente no le digamos player points, sino que le decimos planner energy. Y ya no lo tiremos en la 1010, sino que tiremoslo en la 1050. Vamos a ver cómo mejora esto nuestro juego. Entonces aquí ya tenemos puntos y energía. Cada que disparemos, ahí nos va contando los puntos, ¿o no? Ahora, para hacer más interesante nuestro juego, vamos a colocar también, así como nuestro jugador tiene energía, vamos a colocarle también energía a los enemigos. Que la energía del enemigo también disminuya. Entonces, ¿qué le decimos en la energía del enemigo? Le decimos, vamos a declarar un atributo privado llamado también energy, que es la energía, está dentro de enemy, o sea que sé que es la energía del enemigo. Entonces, como este atributo necesitamos activarlo por fuera, de una vez creémosle también la propiedad energy. Entonces creamos atributo privado energy con la E minúscula y propiedad pública energy con la E mayúscula. Cuando el enemigo inicia,
¿Con cuánta energía vamos a iniciar los enemigos? Por el momento pongámosle la misma a todos los enemigos para no complicar mucho la lógica. Arranquemos que la energía del enemigo valga 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estemos pintando el enemigo? Simplemente dejémosle ahí la energía. ¿Qué es lo que preguntamos? Si la energía del enemigo llegó a 0, es porque el enemigo lo vamos a desaparecer. Antes no lo desaparecemos. Entonces vean pues cómo vamos a mejorar la lógica de esto. Creamos un atributo de energía y cada enemigo nuevo arranca con una energía de 3. Entonces aquí en el juego tenemos que modificar el método. Recuerden que tenemos por aquí un método que llama Check Enemy Kills. Entonces el Check Enemy Kills es lo siguiente. Nosotros estamos viendo, cuando lo impacte, elimínelo. Ya no va a ser así. Ya no va a ser cuando lo impacte, elimine, sino que le decimos, cuando lo impacte, ¿qué vamos a hacer? Cuando lo impacte, simplemente le vamos a decir que la energía del enemigo la vamos a disminuir, ¿o no? Entonces, cuando lo impacte, le vamos a decir que la colección de enemigos en la posición I, punto energy, disminúyalo en 1. Entonces ahí lo disminuí. Y tenemos que validar que si la energía del enemigo llegó menor a 0, si la energía del enemigo llegó menor a 0, ¿qué nos toca hacer? Ahí sí nos toca removerlo. Entonces le preguntamos, si después de que lo impactó, le preguntamos si la energía del enemigo es menor o igual a 0, ¿qué hacemos? Ahí sí lo eliminamos y ahí sí le damos el punto. Y vamos a probar a ver si con este pequeño cambio ya logramos que al enemigo haya que darle 3. Vamos a probar. 1, 2, no, espere. 1. No, señor, no está funcionando. ¿Sí que me lo... ¿Cómo? Entonces vamos a mirar a ver qué es lo que nos pasó aquí. Aquí le estamos diciendo, revisemos a ver en qué nos equivocamos aquí. El Check Enemy Kills. Cuando la energía intercepta el rectángulo, le restamos la energía. Y si la energía del enemigo es menor a 0, entonces ahí sí lo removemos. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a ponerle aquí un punto de parada y probemos nuevamente. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando. Vamos a ver. ¿Cuánto vale la energía del enemigo? Es que... no, ahí vale 3. Sí, es por eso. Es porque los enemigos es con J. Tienes toda la razón. Aquí es J. Ese es el error. Y aquí es J. O sea, su índice que está relacionado con los enemigos es J. Por eso era que no se estaba pasando eso. Va de nuevo. Después de arreglado el problema, no, uno se equivoca. Bueno, vamos a ver. 1. No funciona. Me lo está destruyendo de una. Vamos a ver aquí nuevamente. Vamos a probar acá. A ver qué es lo que está pasando. Va de nuevo. Ahí está. ¿Cuánto vale la energía del enemigo? Vale 3. Después de esto, ¿cuánto vale la energía del enemigo? Vale 2. Le estamos preguntando. Si la energía del enemigo vale 2. Ya sé por qué. Es que como la bala no la destruimos, la bala sigue ahí. Como el evento Day se genera varias veces, cuando la bala intercepta, le está pegando varias veces la bala. Entonces aquí nos faltó algo. Si la bala, si la bala impacta al enemigo, le restamos la energía al enemigo, ¿y qué tenemos que hacer? Y tenemos que remover la bala. Ahora sí, después de que removamos la bala, le preguntamos, si la energía del enemigo es menor a 0, removemos el enemigo. Ahora sí debe funcionar. Vamos, play. Por eso, claro, eso es lógica. Venga, miremoslo aquí. 1, 2, 3. Ahí está. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí ven que ahí sí lo tumba 3? Ahora, para que nos quede más emocionante, la idea es que ponerlo a que el avión explote cuando lo matemos. Pregunta, ¿cuántas explosiones pueden haber en un momento? Muchísimas, porque yo puedo estar matando muchas. Entonces no me sirve una explosión, sino que me sirve es una ¿qué?
una lista de explosiones. Entonces, la lista de explosiones, ¿cómo la vamos a armar? Ya tenemos cargada la textura de la explosión. Sí, por aquí está aquí está la textura de la explosión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la clase juego, para que nos explote el avión, y ya vamos a acabar y lo dejamos así por hoy, ya mañana, en la próxima clase le ponemos que los aviones nos disparen. ¿Sí o qué? ¿Cómo? Y las colisiones también. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que necesitamos, primero, como la explosión es una animación, necesitamos la clase animation aquí. No la hemos adicionado, entonces vamos a agregar un elemento existente y el elemento existente lo vamos a llamar, por aquí lo tenemos, por aquí ya lo había hecho yo, right concept. Por aquí tenemos la clase animation. Listo. Recuerden que cuando creamos esta clase animation, él no la pone, tengo que verificar el namespace. Aquí casualmente el namespace es lo mismo, porque el proyecto se llama igual en ambas partes, pero no siempre vamos a tener esa fortuna. Ahora, ¿qué es lo que vamos a decirle aquí? Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Crear una lista de animaciones que nos va a representar las explosiones que tenemos. Entonces vamos a crear una lista, esta lista la vamos a crear una lista de la clase Animation y la lista la vamos a llamar la clase Explosions. Listo. Esta lista de explosiones, ¿qué hacemos? En el initialize vamos a crear, vamos a decirle que las explosiones es igual a una nueva lista. ¿De qué? De animaciones. Ahora, en el load también vamos a necesitar una textura de la explosión para no tenerla que estar cargando cada tiempo. Entonces vamos a crear una textura de 2D que la vamos a llamar Explosion Texture. Y este Explosion Texture lo cargamos ¿dónde? Lo vamos a cargar aquí en el load. Entonces vamos a decirle que el Explosion Texture es igual a content.load. Vamos a decirle esto es una textura de 2 dimensiones, y esta textura de 2 dimensiones es ¿qué? Es una explosion. Vamos a tener dentro de la carpeta images y se llama la imagen, la hemos llamado explosion. Vamos a darle control C y vamos a pegarle aquí la clase explosión. Ahora, ya la cargamos. ¿Qué necesitamos hacer? Que cuando el avión, que cuando hagamos, aquí en el check enemy kills, porque también son varias. Entonces aquí en el método que tenemos que llama check enemy kills, cuando antes de remover el player, antes de remover el enemigo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que nos adicione una explosión. Y nos adiciona una explosión, ¿en dónde nos la va a adicionar? Vamos a pasarle como parámetro la posición X y la posición Y, donde yo quiero que me quede la explosión en el juego. ¿Y cuál es la posición X y la posición Y? Es la posición X y la posición Y que tiene el enemigo. ¿Y dónde está la posición X y la posición Y del enemigo? Es en el rectángulo que tenga el enemigo. Entonces vamos a decirle que la explosión me la va a crear en los enemigos. En la posición Y, punto rectángulo, en la posición X, y vamos a decirle que la posición Y de la explosión va a ser lo que tiene el enemigo en la posición Y. El enemigo es J, sí señor, ahí está. Yo mantengo loco con un icono J, listo, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a crear un método nuevo que se llame addExplosion y simplemente le estamos pasando las coordenadas en X y las coordenadas en Y, donde yo quiero las colisiones. Simplemente le vamos a renombrar aquí por X y aquí le renombramos por Y. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Para crear una explosión, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que crear una nueva animación. ¿Y qué hacemos con una nueva animación? Vamos a ponerla en esa posición que nos dijeron, ¿o no? Entonces, recuerden los parámetros de la explosión. Para mirar los parámetros de la explosión, necesitamos, ¿dónde es que la tengo yo? Vamos a ver, eso está por acá. En games, my own games, clases, en dry concept, por aquí en content.
Vamos a mirar recordemos cómo es que se arma esto. La explosión. Creo que ese es el strip que me da la imagen de explosión. Entonces vamos a dejarla ahí que ahorita la necesitamos. Entonces para poder adicionar las explosiones, ¿qué hacemos? De la clase animation vamos a crear una clase llamada explosión. Y la explosión va a ser igual a new animation. Ahorita hagámosle el initialize a esa explosión. Digámosle explosión.initialize. ¿Qué es el primer parámetro? La textura. La textura la tenemos cargada desde el principio. ¿Cómo se llama? Se llama explosion texture. Siguiente posición, le decimos el vector. ¿En qué posición? Entonces le decimos que es igual a un nuevo vector de 2 dimensiones y lo vamos a pasar en la X, Y, que la pasamos como parámetro. Luego sigue el ancho que tiene el frame width. Entonces el ancho es ¿qué? Yo miro qué ancho tiene esto. Esto tiene 1602. Entonces ese 1602, ¿por qué lo dividimos? Por el número de cositos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces sería 1602 dividido entre 12. Cada cosito, si tiene esto, espérate. ¿Cuánto es la cosa? Entonces, otra vez. Deme pues el tamaño, no me lo quiere dar. Imagen, cambiar tamaño, ya está. Esta tiene, sí, 1602 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces le decimos que es 1602 dividido entre 12 nos da 133.5. Con 133 tiene, coma. Después le decimos la altura de esta imagen. Esta imagen tiene una altura de 134 píxeles. Después le decimos el siguiente parámetro que nos pide es el número de imágenes, tiene 12. Después le decimos la velocidad, pintémosla con 50. El color, siempre le pasamos color.white. Y después le decimos la escala, vamos a pintarla a escala normal, o sea 1F. Y looping, looping es si se va a quedar explotando o si explota una vececita nomás. Entonces, como es una sola vececita nomás, le pasamos aquí false. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Con esto lo que hacemos es que adicionamos. Ahora sí, ¿qué le decimos? Le decimos que a la colección de explosions vamos a adicionarle ¿qué? Vamos a adicionarle la explosión. Ahora, ahí está. ¿Con eso qué hacemos? Hacemos el add explosion. Ahora, tenemos que decirle lo siguiente. Ahora, por cada explosión que hayamos pintado, también tenemos que hacerle un for each. ¿Para qué? Para que ella cambie de posición, si no nos va a cambiar. Entonces le decimos, por cada animación llamado explosión, en la colección explosions, ¿qué le tenemos que decir? Simplemente le vamos a decir explosion. Ahí me quedó mal escrito, pero ¿qué le hace? De que punto update, y siempre al update le pasamos como parámetro ¿qué? El game time. Yo aquí puedo organizar para que no me quede pues con esos errorcitos. Ahí está. Ahora, ¿qué nos queda faltando? Pintar las explosiones. Si vamos a pintar las explosiones, aquí en el draw, así como hacemos un draw y enemigos, después de pintar los enemigos y antes de pintar el avión, vamos a pintar las explosiones. Vamos a decirle draw explosions y le pasamos como parámetro siempre el sprite bash. Vamos a darle aquí control punto y cuando pintemos nuestro draw explosions, vamos a decirle aquí, simplemente le decimos que por cada animación ya no le hacemos un update, sino que le hacemos es el draw. Y el draw siempre le pasamos como parámetro el sprite bash. Probemos y ya el avión no solamente explota, sino que el avión va a generarnos el efecto. Vamos a ver si es verdad. A ver, este salió muy abajo, este no, perdonémosle la vida. Ahí está. Entonces vea que la explosión queda como muy arribita. Vamos a organizarle los pixelitos a esa explosión para que nos quede mejor. Entonces simplemente aquí en el método add explosion, ¿qué vamos a hacerle? Hagámosle un despacito. No lo hagamos en el add explosion, se me perdió aquí. No lo hagamos en la XY, sino que sumémosle por ahí unos 35 píxeles al X y sumémosle unos 35 píxeles al Y. Probémoslo cómo nos queda ahí y si no, pues le disminuimos. Vamos a ver.
¿Cómo va la cosa? A ver. Ahí sí quedó como más centradito. ¿Ahí queda bien, sí o qué? Sí, ahí se ve que explota como en todo el avión. Listo, señores. Dejamos así por hoy. La próxima clase le ponemos sonido a las explosiones, chequeamos colisiones de los aviones con el avión y ponemos que los aviones nos disparen y nos resten vidas, nos resten energía. Ahí lo vamos con... Sí, ya está. Qué malo. Bueno, tenemos que validar aquí algo. Aquí se va a reventar. Siquiera me salió. Resulta que esta validación la tenemos que hacer siempre. ¿Por qué? Muchas veces, como el juego es tan rápido y se van creando tantos objetos, se nos desfasan los subíndices. No nos actualiza los subíndices. ¿Qué nos está diciendo aquí? Por ejemplo, nos está diciendo que el intervalo no da. ¿Qué significa? Que la I vale 6 y de pronto el contador de disparos ya disminuimos porque lo matamos, pero ya habíamos tirado el otro avión y lo volvió a interceptar. ¿Cómo solucionamos el problema que yo cuando estaba preparando la clase casi no lo soluciono? Antes de hacer esto vamos a hacerle una validación, le decimos, si la I, ¿sí o qué? Si la I es menor que el player.shows.count y la J es menor que los enemies.count. Hacemos esto. ¿Por qué? Es posible que cuando ya estamos llenando la pantalla con tantos enemigos, se nos descuadran los subíndices. Entonces hace que nos reviente el programa porque estamos referenciando un subíndice por fuera del intervalo. Vamos a probarlo nuevamente, que esa correccioncita mejora que no se nos reviente el programa. Vamos a matar varios aviones. A ver. Nada, que ya no sale el error. Ya no sale de error. Todo ya arreglado. Dejémoslo que llene un poquito. Listo. Ahí está. Ahora es fácil porque mi avión es inmortal. Espere que ellos me estén dando chumbimba y verá. Y también otra cosa que podemos hacer es hacer que el movimiento de los aviones no sea recto. Vamos a colocar que los aviones puedan tener otras clases de movimientos, que los aviones ya no zigzagueen y de esa manera hacemos que mi juego sea mucho más difícil. Listo, señores. Es verdad que en determinado momento pueden haber varias explosiones en el juego. Listo, señores, dejamos así por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.